Muy buenos días, qué gusto saludarles, queridos hermanos y amigos. Gracias por estar conectados esta mañana en este espacio que estamos teniendo. Tuvimos, como ustedes saben, que hacer alguna modificación en cuanto al horario esta semana, debido a que estamos preparando un material para poder compartir con todos ustedes, con aquellos que lo soliciten, un material que nos permita poder tener los apuntes de este curso que estamos dando. El curso, eh, como ustedes saben, hemos estado trabajando en mejorarlo cada vez un poco más, en dar información que pueda ser útil para cada uno de ustedes, y ahora, como ven, vamos a tener una presentación para explicar un poco más profundamente el tema del tabernáculo. Sin embargo, no solamente nos vamos a quedar con eso, sino estamos procurando tener material de apuntes para aquellas personas que lo soliciten. Si usted está tomando este curso, el curso Conociendo Profundamente la Biblia, y usted quiere tener los apuntes que estamos dando, de lo que estamos dando en este curso, por favor escríbanos un inbox a el número de, perdón, escríbanos un inbox aquí a la página de Betel San Luis Potosí, o puede mandar un WhatsApp al número 4448 48 42 59, y le vamos a estar mandando apuntes de las primeras lecciones que ya tenemos, que ya hemos dado. Estamos en la sexta lección, así que si usted quiere también imágenes de lo que estamos compartiendo aquí, del tabernáculo y demás, bueno, vamos a poder compartirlo para ustedes, y para que lo tengan ahí a la mano y pueda, pues, serles útil si usted quiere dar una clase, si usted quiere compartir esta información con alguien más, usted pueda tener a la mano este material. Así que quiero darle la bienvenida a este espacio. Usted sabe que estamos trabajando en conocer más profundamente la Biblia, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a ingresar a un tema muy importante. El tema al que vamos a ingresar en esta mañana es el tema que tiene que ver con el tabernáculo, como ustedes ya vieron en la presentación. Vamos a estar trabajando con esto, y así vamos a ir avanzando poco a poco, de tal manera que podamos mejorar y avanzar en lo que estamos haciendo, y que usted pueda tener las herramientas para estudiar la palabra de Dios y conocer, como es el tema de estas enseñanzas y estas dinámicas, más profundamente la Biblia, la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos. Quiero invitarles a que nos ayuden a compartir esta transmisión para que más personas puedan recibir esta bendición, para que más personas puedan estar informándose y estar aprendiendo junto con nosotros con este material que estamos compartiendo para ustedes. Así que muchas gracias por acompañarnos, y sin más preámbulo, pues vamos a ir dando inicio a la clase del día de hoy. Si usted tiene alguna duda, también le invito a que nos haga el favor de escribirnos. Puede escribirnos aquí en los comentarios. Esto nos va a ser muy útil para que podamos también ir retroalimentando, dar algunos apuntes, algunas sugerencias para aquellas personas que necesiten alguna información. Así que, bueno, vamos iniciando. Como ustedes saben, como ya les habíamos platicado, el día de hoy vamos a hablar acerca de el tabernáculo. Así que ya estamos aquí listos y vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Cuál es? Como ustedes pueden ver, el tabernáculo es una especie de tienda. Aquí puse una imagen y básicamente aquí vemos tiendas alrededor. Vamos a empezar a inspeccionar esta área de aquí del tabernáculo. Si usted puede notar, todas las tiendas que están alrededor, de acuerdo al libro de Éxodo, representaban, o eran, perdón, todo el pueblo de Israel. Ellos estaban edificados alrededor de este espacio que era el tabernáculo, que era una casa de campaña muy grande, diseñada de tal manera que el pueblo de Israel pudiera estar alrededor y este pudiera estar en el centro. Esta es una implicación muy importante. ¿Por qué vamos a hablar acerca del tabernáculo? ¿Y por qué estamos hablando de tantos simbolismos? Antes de regresarme a esta parte, quiero que quede muy claro el por qué explicamos todo esto. ¿Por qué a veces decimos por qué tantas medidas? ¿Por qué tantas especificaciones? ¿Por qué es tan específico todo esto? Bueno, es porque el Antiguo Testamento, Dios estaba mostrando, si usted recuerda que hablamos sobre la revelación, Dios estaba revelando al pueblo de Israel para mostrarle algunos aspectos importantes de lo que más tarde sería Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a ir viendo cómo cada cosa tenía un significado profundo que en ese momento ellos no lo entendían. Para ellos era un sinnúmero de reglas que Dios les estaba dando, pero no comprendían
el significado que ahora nosotros entendemos. Pues viene Jesús y nos damos cuenta que en Él, como dice la Biblia, se cumple toda la Escritura. Símbolos como el tipo de tela que se usó, simbolismos como los utensilios que había en el tabernáculo, implicaban cómo Jesús iría cumpliendo todas esas cosas que fueron una sombra, dice la Biblia, de lo que vendría a ser. Así que si usted lee sobre los sacrificios, si usted lee sobre el tabernáculo, si usted lee sobre los sacerdotes, si usted lee sobre las ofrendas, cada cosa implicaba un aspecto de Jesús, un aspecto de Cristo, del cumplimiento de lo que Él haría en su espacio aquí, o de lo que significaría su muerte y su resurrección para cada uno de nosotros. Todo esto era una anunciación. Por eso usted va a ver que yo le voy a ir explicando y le voy a decir esto, significa esto. Todo tiene que ver con Cristo, todo tiene que ver con Jesús. Usted se va a dar cuenta que yo todo lo voy a ir relacionando así. En aquel momento ellos no lo podían relacionar, no sabían qué es lo que vendría. Nosotros ya tenemos la escritura completa, Hebreos nos da muchas explicaciones acerca de esto. Todo el Nuevo Testamento nos habla cómo el cumplimiento de estas cosas se dieron en Jesús. Así que vamos a ir dándonos cuenta cómo todo está y todo tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ir viendo, como ya decía, las implicaciones de todo esto. Una de las cosas importantes que nosotros podemos ver aquí en el acomodo del tabernáculo, primero es que el tabernáculo representaba el lugar donde la presencia de Dios estaba. Así que por eso pueden ver esta cantidad de fuego, estas nubes, que representan, bueno, lo que en aquel momento ellos vivieron, como la presencia de Dios estaba ahí y todo el pueblo estaba alrededor de la presencia de Dios. El centro del pueblo de Israel, pues, tenía que ser la presencia de Dios. Se da cuenta cómo esto habla de nuestros tiempos también, cómo para poder tener una vida de victoria, una vida efectiva, una vida que agrade a Dios, el centro de nuestra vida debe ser la presencia de Dios. Todos estaban alrededor, había un acomodo que más adelante voy a explicar y cómo ellos podían accesar, estar todos a la misma distancia para poder accesar a la presencia de Dios. El tabernáculo no es una idea humana, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Éxodo 25:1 nos habla de que el Señor fue el que habló, el Señor fue el que tuvo la iniciativa para decirles, es necesario que tengan un espacio donde puedan buscarme, donde puedan acercarse a mí. Así que no fue ni imaginación de una persona, ni de Moisés, ni deseo ni siquiera de Israel. No fue una imitación de lo que hubieran conocido en Egipto, tampoco fue eso. Allá tenían templos, aquí era un lugar, un espacio diferente que era movible. Conforme a cómo la presencia de Dios se movía, como Dios les dirigía, ellos se tenían que estar levantando y caminar. Había personas, los levitas, que se encargaban de poder desarmar todo, prepararlo al tiempo que el resto del pueblo iba levantando sus tiendas de campaña y avanzaban en el desierto hacia donde Dios les dijera. Se establecían otra vez en un lugar y continuaban. Esto nos habla del peregrinar que nosotros tenemos sobre esta vida, de cómo Dios sabe que nosotros somos personas que debemos estar moviéndonos. Hay una línea teológica que dice que Dios es el Dios que se mueve, el Dios que nos invita a caminar, el Dios que no es estático y que no se queda solo en un lugar, sino que nos invita a avanzar y que avanza con nosotros en la vida, en los procesos, en el desierto. Tú nunca estás solo. Este es un mensaje poderoso que nos recuerda el Señor. Si nosotros permitimos que el Señor nos dirija en el desierto, Él nos dirá cuándo detenernos, cuándo avanzar, cuando Él está en el centro de nuestra vida y es lo más importante para nosotros. Mira qué preciosa enseñanza. Es el Dios que nos acompaña en nuestros momentos difíciles. Es el Dios que nos guarda. Es el Dios que va con nosotros para protegernos, para guiarnos, para sostenernos. Es impresionante lo que Israel aprende aquí con nuestro Señor. Una de las cosas más importantes que Israel aprende es que Dios les provee. Ellos sabían que Dios estaba con ellos. Lo podían ver de una manera física, porque podían ver el fuego, podían acercarse a Él, podían entrar, y vamos a hablar un poco de los significados de entrar a ese espacio. Podían estar cerca de Dios y sabían que Dios les proveía. Cuando ellos pedían algo, Dios estaba en el centro de sus vidas y Dios les proveía
lo que necesitaban. Este era un aspecto muy importante. Así que el asunto del tabernáculo es algo que surge de la mente y del corazón de Dios, quien da las instrucciones para su construcción y para todo lo que ellos necesitan. Muy bien, lo siguiente que es importante ver es que es el propósito del tabernáculo. El propósito del tabernáculo se encuentra en Éxodo 25 y el Éxodo 29. Aquí están los pasajes bíblicos para que usted pueda tomar nota si gusta, o si me manda un inbox o un WhatsApp al número que ya señalé, podemos mandarle esta información. El Señor dice, y habitaré en medio de ellos. Esto es lo que estábamos hablando hace un momento. Dios tiene el propósito de habitar en medio de su pueblo, de estar presente para ellos, de crearles una identidad, que ellos recuerden, Dios está con nosotros, está aquí en nuestro espacio, está aquí con nosotros. Y lo segundo es que el Señor le dice a Moisés, allí me declararé a ti y hablaré contigo. Este aspecto también es muy importante, porque Dios le dice, yo voy a estarte dirigiendo, me voy a estar comunicando contigo, voy a abrirte mi corazón y te voy a expresar las cosas que tú necesitas saber. Mira qué importante es este aspecto de Dios conectando con el ser humano, dándonos la información y lo que necesitamos saber para poder avanzar, para poder crecer, para poder superar el desierto. Esto es lo que Dios estaba haciendo, formando a su pueblo y comunicándose con ellos, intimando. Por eso el último de los propósitos, el Señor le dice a Moisés, allí me reuniré con los hijos de Israel. Dios quería estar cerca de su pueblo. No quería ser un Dios lejano, un Dios que lo buscaran cada que quisieran, un Dios que estuviera con ellos. Ese era el propósito. Quería ser un Dios que estuviera con ellos. Y eso es lo que Dios habla para nosotros en este tiempo. Estar con nosotros, dirigirnos y poder tener esa comunión con nosotros. Es un disfrute, es un deleite saber que Dios quiere estar con nosotros. A pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestros errores, Dios dice, yo quiero estar contigo. Mira qué importante es el mensaje que el tabernáculo nos da para nuestros días. Los artesanos principales del tabernáculo fueron Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, según Éxodo 35, 30 al 33, y Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, según Éxodo 35 al 34. Y vamos a ver cómo el tiempo de construcción de este tabernáculo dice que se llevó aproximadamente 8 meses de trabajo para acabar el tabernáculo con todos sus utensilios, con todos los detalles. Y la fecha en que fue levantado fue el primer mes de Nisán del segundo año después de la salida de Egipto. Ya habían llevado tiempo. Ustedes recuerdan que ya hemos hablado al respecto y les hemos platicado cómo, lo hemos comentado, cómo el pueblo de Israel sale, hace la travesía por el Mar Rojo, se queda un tiempo en el Sinaí, Dios le habla, le da las tablas de la ley y después le da las instrucciones a Moisés para construir este templo. Así que después de que le da las instrucciones, aproximadamente un año de que les da las tablas, de que salen de Egipto, les dan las tablas, pasa un tiempo, algunos meses, les da las instrucciones para esto, se llevan 8 meses y casi al segundo año, después de haber salido de Egipto, ellos por fin ya tienen un tabernáculo, un lugar donde buscar a Dios, un lugar donde reunirse y donde encontrarse con Él. Mira qué importante es esto. Hablar de los tiempos es importante porque Dios se toma su tiempo para tratar con nosotros. Regularmente nosotros queremos las cosas de inmediato, queremos lograr todo al momento, pero Dios se toma su tiempo porque sabe que como seres humanos lo necesitamos. Los cambios en nuestra vida para buscar a Dios, para crecer, también requieren tiempo. No es todo de un momento a otro. Nosotros requerimos tiempo para ir cambiando, para ir avanzando, pero es importante que tengamos esto muy, muy en claro. Dios está formando a su pueblo, Dios te está formando a ti, pero tienes que entender que todo tiene su tiempo. Los milagros que tú esperas, las cosas que quieres de Dios, hay cosas que Dios te las va a conceder y hay cosas que Dios te va a decir, espera el tiempo adecuado. Y en otras ocasiones te dirá que no. En este caso estamos viendo cómo Dios a los 2 años, al fin les dice, ha llegado el tiempo de tener un espacio a los 2 años es cuando ellos ya pueden reunirse en ese lugar y empezar un proceso de búsqueda diferente con Dios. Aquí se ven varios espacios, como vieron hace un momento, donde ellos pueden ingresar y pueden estar. Y voy a platicar acerca de eso. Eran diferentes las áreas
dentro del tabernáculo, y cada una de estas áreas también tiene implicaciones. Todo, recuerda, lo relacionamos con Cristo, porque en realidad esto nos estaba anunciando. Esto nos está anunciando a Jesús. Primero tenemos el atrio, después tenemos el santuario, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo. El atrio era un espacio cerrado alrededor del tabernáculo, como un patio, pues, hecho propiamente en medio del campamento para uso exclusivo de los sacerdotes y levitas en sus ministraciones sagradas. El atrio tenía un espacio de 44 metros de largo por 22 metros de ancho y estaba cercado por un total de 60 columnas, 20 columnas en cada lado y 10 en cada extremo. Estas columnas estaban hechas de madera de acacia y vamos a ver cada uno de estos espacios. Aquí usted los va a poder ir viendo conmigo. Cada una reposaba sobre unas bases de bronce con capiteles y molduras de plata. Todas estas instrucciones están ahí en el libro de Éxodo, cómo se dio cada uno de las cosas que ellos tenían que hacer. Aquí ustedes pueden ver el área del atrio, cómo están las columnas, cómo están las telas que iban alrededor, cortinas de lino fino y de hermosos bordados en azul, púrpura y carmesí. Colgaban de 4 columnas que estaban ubicadas hacia el lado este del tabernáculo. La entrada, esto es la entrada del tabernáculo, como usted puede ver, está hacia alrededor, y la entrada del tabernáculo era un espacio llamativo. Usted no sé si alcance a apreciar ahí que era una puerta con bordados azul, púrpura y carmesí. Tenía un aproximado a la entrada de 8 metros de longitud. La entrada, mire cómo ocupaba un espacio y era mucho más llamativo que el resto, ¿sí? Dentro de esta área estaba el objeto principal, que era el santuario, y había otros objetos que eran el altar de bronce y la fuente de bronce, que ya vamos a hablar ahora acerca de ellos, ¿sí? Tenemos también, como dije, la entrada, es esta de la que estoy explicando, que estaba acá. Aquí está la entrada, es un espacio llamativo, más iluminado. Tenemos el altar del holocausto, que era lo que estaba aquí, y tenemos también la fuente de bronce, que estas dos cosas estaban dentro del atrio, en el espacio del atrio. Número 1, la entrada es muy importante señalarla porque era muy llamativa, era diferente, era amplia. Esto representa cómo las personas que quieren accesar a Dios, Dios está con sus brazos abiertos, dice la Biblia. Más adelante encontramos pasajes que nos explican esto, cómo Dios está dispuesto, deseoso que podamos accesar a una relación con Él. Hay personas que están preocupadas porque piensan que son indignos, piensan que tienen muchos problemas, piensan que no saben si deberán acercarse a Dios o no, si Dios los va a recibir. Pero esta entrada nos recuerda que Dios pone especial atención en que nosotros accesemos a Él. A Dios le agrada. A veces cometemos errores y lo que tendemos a hacer es decir, no, ya no quiero acercarme a Dios, me avergüenzo, no sé si deba hacerlo, no sé si sea correcto. Pero Dios nos recuerda con esto, que Él está dispuesto a recibirnos, que Él se agrada de recibirnos. Él quiere que estemos cerca de Él. Es su voluntad que podamos disfrutar de su presencia, que podamos estar con Él y amarle a Él. Así que si estás pasando por un proceso difícil, si te sientes indigno, si tienes problemas, si estás preocupado, si no sabes si Dios te va a recibir, por favor recuerda la entrada del templo y recuerda que Dios ha puesto especial atención en los detalles para que tú puedas saber dónde y entrar y estar con Él. Él quiere recibirte. Eso es algo muy importante. Lo siguiente que encontramos son el altar del holocausto y la fuente. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Estaba designado como el gran altar. Fíjate que era robusto y ligero para la comodidad de su transporte. Era una caja hueca de acacia de 2,5 metros de cada lado y 1 metro de alto. Estaba recubierta toda su superficie de cobre y un cuerno en cada esquina, formada aparentemente por una extensión triangular en los lados de su unión, ¿sí? No te voy a explicar bien todos los detalles de cómo estaba construido. Quiero invitarte a que leas Éxodo para que tú puedas ver todos los detalles, para no invertir demasiado tiempo aquí. Pero lo que sí quiero decirte es que los sacerdotes podían ahí hacer los sacrificios. Era como una especie de asador bastante grande. Este espacio de asador
era utilizado para quemar las ofrendas del pueblo. Ya hemos hablado de los tipos de ofrendas que se utilizaban. El pueblo traía las ofrendas y no se llevaban hasta adentro, sino eran ahí donde se ofrecían, ¿sí? Era de fácil acceso para todos los adoradores y dejaría suficiente espacio para los sacrificios. Ahí se quemaba el sacrificio por expiación. Ahora, es importante que usted comprenda que cuando la gente entraba al espacio del atrio, lo que se encontraba era un lugar donde estaban sacrificando animales, estaban abriendo becerros, estaban abriendo corderos, los estaban preparando. Era un olor a sangre, era un olor bastante extraño, y quiero que usted imagine esto, donde se ponían los animales aquí y se quemaban. Se quemaban con carne, se quemaban con la sangre, algunos sacrificios se quemaban con todo, con las entrañas incluso, y la grasa se quemaba absolutamente. Quiero que usted se imagine este aspecto, porque cuando uno entra, se supone que entra a la presencia de Dios, lo primero que encuentra en este espacio que encontraba el pueblo de Israel era un olor a carne quemada. No sé si a usted le ha tocado oler la carne quemada, la sangre quemada, la grasa quemada. Mirar cuántos animales muertos, sacrificados ahí. Quiero que usted se imagine esto, porque no era una imagen agradable. No era entrar y mirar imágenes bonitas, porque aunque estaba recubierto de oro, aunque el lugar era una construcción muy bella, había un aroma y un aspecto de animales sacrificándolos ahí enfrente bastante duro. Usted recuerda que cuando había que pedir perdón por los sacrificios que hablábamos ya sobre el perdón, había que poner la mano sobre el animal y mirar cómo lo estaban matando delante de uno. Esto no era algo agradable. ¿Por qué Dios, en entrada a lo que representaba su presencia, estaba permitiendo este tipo de cosas, sacrificios tan fuertes, tan complicados, tan visiblemente no llamativos? Esto nos recuerda el sacrificio de Jesús. Nosotros podemos accesar a la presencia de Dios por el sacrificio de Jesús, y es lo que está en entrada, para que nosotros entendamos que no es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestra capacidad, no es por lo bueno que seamos, por lo grande que seamos, sino más bien es porque Dios tiene misericordia de nosotros, porque Dios nos ama, y Dios demuestra su amor haciendo eso primero, sacrificándose por nosotros. El mejor y más grande sacrificio es el sacrificio de Jesús. Y la Biblia dice que iba a llegar a un punto, las profecías en Isaías, por ejemplo, sin atractivo le veremos. Fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la Biblia. Así que esta palabra se cumple aquí. Estaba hablando del sacrificio de Jesús. Todo eso que ellos estaban viendo les iba a recordar que su pecado, su falta, ya no tenían que avergonzarse por ella. Jesús había pagado por todo. Ellos no lo entendían en ese momento. Ellos entendían los sacrificios. Hoy nosotros entendemos esta representación. Cuando entramos a la presencia de Dios, no entramos porque seamos los más dignos, los más perfectos, los más santos o los mejores. Entramos a la presencia de Dios porque Jesús hizo un sacrificio total y perfecto por nosotros. Hizo un sacrificio que nos permite el acceso total a Dios. Dios pagó de una manera impresionante por todo nuestro dolor, por todas nuestras faltas. Mira qué precioso mensaje nos da ese espacio, el altar del holocausto. Ellos podían saber que entraban no por sus propias fuerzas, había un sacrificio que se estaba haciendo a favor de ellos. Lo segundo es la fuente. La fuente era un espacio muy interesante. Una de las cosas más importantes de la fuente es que la fuente por la parte de adentro tenía cristales, tenía vidrio, algo que permitía que se reflejara. Cuando la gente iba y se lavaba ahí, los sacerdotes se lavaban ahí, esto estaba representando la pureza, ¿sí? Estaba hecho de cobre y fue hecho fundiendo espejos metálicos que donaron las mujeres de la congregación. Esto fue con el propósito de que cuando la gente se viera, pudiera mirarse, que su reflejo, que su humanidad, que sus imperfecciones, que sus pecados estaban siendo lavados
por Cristo Jesús. Esto lo entendemos ahora. Ellos ahí lo veían como una purificación. Los sacerdotes tenían que ir, que los que iban los levitas que iban a hacer los sacrificios, tenían constantemente que estarse lavando ahí. Y ellos veían que no era su perfección, no era su humanidad. Alguien más estaba proveyendo el agua para purificar sus manos, para purificar su cuerpo, para que ellos estuvieran limpios delante de Dios mismo. ¿Quién proveía todo eso? Era Dios. Ahora nosotros entendemos que este diseño estaba representando esto que decíamos. Jesús es el que provee la limpieza para nuestras vidas, la santidad para nuestras vidas y la pureza para nuestras vidas en este tiempo que tanto lo necesitamos, y durante toda nuestra vida Dios es el que provee la limpieza para nosotros. Lo siguiente que vamos a ver es el santuario. El santuario, ya en la parte interior, nos va a recordar algunos aspectos importantes. O el edificio sagrado estaba situado en el borde frontal de la mitad trasera del recinto. Ustedes ya vieron que en la parte delantera había suficiente espacio, un poco más de hecho, para que ahí se pudieran hacer los sacrificios y estuviera el área del lavacro. Algo importante que nosotros podemos ver es que estaban forrados de diferentes materiales, ¿sí? El techo se cree que era en forma de pico para proteger el santuario de las lluvias y de la caída de la nieve. El techo estaba construido por 4 cubiertas. Aquí estoy poniendo una imagen que nos permita ver un poco más esto. Fue hecha tejiendo cortinas con diseños artísticos de querubines, con los hilos azules, púrpura y escarlata, y el lino fino, torcido de lino. Lo otro fue hecho de pelo de cabra. Ahí vean los diferentes materiales que están aquí. Fue hecho de pieles de carnero teñidas de rojo, y fue hecha de pieles de tejón. Y estaba compuesto por 2 áreas: el lugar santo, que era la primera parte donde entraban los sacerdotes y levitas, y el lugar santísimo, que era la última parte, una parte reservada para entrar solamente una vez al año por el sumo sacerdote, el sacerdote más importante que dirigía todos los sacrificios, y entraba una vez al año. Vamos a ir platicando un poco acerca de esto. Estas telas, como ya platicábamos, por ejemplo, hablan de la santidad, de lo importante que mientras más me acerco a Dios, mientras más profundizo mi relación con Dios, puedo accesar a través de la sangre de Jesús. Si se dan cuenta, el color púrpura representa realeza. Como hijos de Dios somos real sacerdocio, dice la Biblia. Así que esto representaba realeza, los colores, el color escarlata, cómo fue pintado las pieles de carnero de rojo, representaban todo. La sangre de Jesús nos anunciaban como un Dios real, santo y poderoso, un Dios inocente. Por eso las pieles de tejón, estaba entregando todo, haciendo un sacrificio. Por eso el color rojo y escarlata que tanto estaba ahí. El color blanco representaba la santidad y el color rojo representaba el sacrificio de Jesús, como todo estaba impregnado de eso. Los querubines representaban la gloria de Dios, la perfección de Dios, la santidad de Dios. Y aún con todo eso, Él nos acerca a su santidad, nos acerca a su presencia, nos acerca amorosamente a Él. ¿Se da cuenta cómo todo esto está impregnado del mensaje de amor de Dios? Cómo el sacrificio de Jesús es el que nos atrae a Él por amor. Nosotros somos los que decidimos si queremos permitir ser atraídos a Dios o alejarnos de Él. Pero aquí está el mensaje impreso en todo lo que Él fue designando por nosotros. El siguiente espacio es el lugar santo. Y aquí en el lugar santo vamos a ver algunos espacios importantes. Dentro del lugar santo había algunos elementos. Este es el lugar santo. Como pueden ver, aquí hay un espacio muy interesante. Hay dibujos de querubines, está recubierto de dorado, bañado de hecho en oro. Todo esto ya representaba, todo recubierto de oro, estaba representando cómo Dios nos quiere acercar a algo más puro, a algo más grande, a algo más santo. Dios quiere que nosotros lleguemos a habitar profundamente con Él y accesar a toda esta bendición que Dios nos quiere dar. No representa lo material. El espacio de oro
no representa riquezas, más bien representa la bendición de Dios, el poder estar más cerca de Él. Esto es lo que nosotros tenemos que ver como lo más importante. Todo representa la majestad de Dios y todo lo que Dios quiere permitirnos. Los tesoros de Dios no son solamente físicos y económicos, esto es una parte de la vida. Los tesoros de Dios son su sabiduría, los tesoros de Dios son aprender a vivir una vida más profunda, más correcta, una vida diferente. Nos separa del resto del mundo en ese sentido. Cuando vivimos acercándonos a Dios, podemos vivir una vida más excelente, una vida diferente al resto del mundo. No que seamos mejores, sino que estamos aprendiendo a vivir mejor. Eso es lo que representaba este espacio de santidad, de pureza, recubierto de oro. Era algo más profundo. Ahí, dentro de este lugar, estaban estos elementos que vamos a platicar ahora. El altar del incienso, la mesa de los panes, el candelabro y bueno, pues tenemos también el espacio de la entrada. ¿Sí? Vamos a ver cómo ustedes pueden notar también que las cortinas, aquí había cortinas para ingresar. Aquí está el espacio que ya habíamos mencionado hace un momento, el lavacro, el espacio de los sacrificios, ya lo tenemos aquí, que es el que habíamos mencionado hace un momento, el altar del holocausto. Y ahora la persona podía, ya que habían pasado por esta parte, los levitas podían accesar a la siguiente parte, el lugar santo. El lugar santo donde había unas cortinas preciosas y que también, si se dan cuenta, nos invitaban a entrar, a estar cerca de Dios. La siguiente parte que hemos dicho ya ahí es la mesa del pan de la proposición. Ustedes recuerdan que en la Biblia se nos da un ejemplo donde dice que David entró a este lugar y tomó de los panes de la proposición para comer ellos y comer los que estaban con él. Esto nos representa cómo este espacio era accesible, era de entrada. David no fue muerto por esto, porque David era un siervo de Dios. Todos los que sirven a Dios pueden accesar a la presencia de Dios. Esto es muy importante, que entendamos que estar en la presencia de Dios y disfrutar la presencia de Dios, no solamente orar, también implica, o no solamente leer la Biblia, también implica servir a Dios. Servir a Dios compartiendo de su amor, servir a Dios haciendo algo por Él, servir a Dios llevándole una despensa a alguien que lo necesita, servir a Dios platicándole a alguien del amor de Dios y de cómo Dios los puede ayudar. O sea, un siervo de Dios puede accesar a la presencia de Dios. Si a veces no crecemos en nuestra vida, si a veces no mejoramos, si a veces nuestro carácter no se purifica, si a veces seguimos siendo las mismas personas, necesitamos repensar si estamos sirviendo a Dios también. Esto es muy importante, buscar a Dios es esencial, pero si no servimos a Dios, estamos incompletos en nuestro caminar con Dios. David pudo tomar de los panes de la proposición, de estos panes que habían ahí porque él estaba sirviendo a Dios. Era un siervo de Dios, estaba liderando gente, estaba ayudando a gente que era villana, que habían tenido vidas incorrectas, a buscar a Dios, a cambiar sus vidas. Estaba inspirándolos. ¿Se da cuenta cómo un siervo de Dios puede accesar de las bendiciones de Dios? Esto es esencial que nosotros lo entendamos. En este lugar, yo ya les decía que ustedes pueden mirar aquí el dibujo del espacio y les invito a que ustedes busquen en Éxodo para que puedan ver toda la descripción de cómo era cada uno de estos utensilios, para no invertir tiempo en eso. Usted lo puede mirar ahí, pero lo que quiero hablar es de lo que significa cada uno de estos espacios. En esta mesa de los panes se depositaba el pan que era puesto delante de la presencia de Dios. En total se ponían 12 panes, 6 de cada lado, que representaban a las tribus de Israel y eran renovados cada sábado. ¿Qué significaba todo esto? Bueno, estos panes representaban a las tribus, lo que hoy nosotros podríamos decir representan a cada uno de los que amamos a Dios. Todos los que amamos a Dios estamos siendo ofrecidos a Dios. Nosotros, nuestra vida debe ser eso justamente, un ofrecimiento a Dios. Debe ser, esto es lo que está representando esos panes. Se ofrecían a Dios y eran sagrados. Y estaban durante toda la semana ahí delante de la presencia de Dios y se renovaban. Esto representa justamente nuestra vida siendo ofrecida delante de Dios. Pero también representa a Jesús ofrecido totalmente en amor para con Dios. Nosotros tenemos que recordar esto. Nuestra vida debe ser ofrecida delante de Dios todo el tiempo, estar siempre delante de Él, dispuestos para lo que Él determine, dispuestos para lo que Él diga.
tenemos que ofrecernos a Dios. Esto es esencial en nuestra vida. Tenemos que estar así, transparentes todo el tiempo. Nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros sueños, lo que queremos, siempre delante de Dios, dispuesto. Esto es un aspecto que tenemos que comprender y mantener siempre presente. Nosotros a veces ofrecemos ciertas cosas de nosotros. No, tiene que ser la totalidad de nuestra vida, así como Jesús se ofreció totalmente y dispuesto. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no es que no tengo tiempo para buscar a Dios, y nos olvidamos que Dios debería ser nuestra prioridad, la prioridad de nuestra vida. Y simplemente no tenemos tiempo, no le damos el lugar y el espacio a Dios, el espacio que Dios debería tener en nuestras vidas. No nos olvidemos que Dios debe ser la prioridad de nosotros para poder avanzar, crecer y ser mejores en cada momento. Los panes de la proposición representan a Jesús ofreciéndose, pero también nos representan a nosotros ofreciéndonos todo el tiempo, todos los días, renovando nuestra relación con Él, revisando nuestra vida y ofreciéndonos cada vez más. El altar del incienso es el otro mueble que se encontraba ahí y que la función de este mueble era poder quemar incienso sobre él a la hora del sacrificio matutino y del sacrificio vespertino. Se estaba ofreciendo un aroma en la mañana y en la tarde para Dios, a la hora de los sacrificios. Mira qué interesante es esto, era un lugar de adoración. El incienso tenía que ser preparado de una manera muy específica y el aroma subía. Este espacio era diferente. Si tú te das cuenta, en el primero había sacrificios, había un aspecto bastante difícil. Cuando había ofrendas de paz, pues se podían comer y regocijarse. Pero era un lugar de muerte, un lugar que olía extraño. Era un lugar donde había purificación, pero era diferente. Pero cuando entrabas al lugar santo, el aspecto cambiaba. Ya no era un lugar de sacrificio, era un lugar donde había pan con aroma suave y delicioso, había incienso, un aroma delicado, había un lugar que se veía hermoso. Fíjate cómo mientras más te acercas a Dios, vas a ir descubriendo este espacio donde aceptas el sacrificio de Jesús, lo recibes por fe, y mientras vas caminando en esa relación profunda con Dios, te vas a ir dando cuenta que tu vida va a ir cambiando. Vas a tener que entregar algunas cosas, sacrificar algunas cosas, pero vas a empezar a disfrutar la presencia de Dios, a disfrutar la plenitud con Él, a sentir una vida diferente, a disfrutar la vida de verdad. Esto es lo que nos está manejando, o lo que nos está invitando a que nosotros miremos en este aspecto de el segundo lugar donde accesaban ellos, y es el mensaje que nos revela a nosotros en este tiempo, el altar del incienso. Nos recuerda que nosotros debemos adorar a Dios en la mañana, en la noche, estar ofreciéndole a Dios adoración. Y la adoración, alguien me mandaba un mensaje esta semana que decía, ¿qué es la adoración? Y decía algo que es muy importante y que está en la Biblia. Justamente la adoración no es solamente cantar, la adoración es nuestra obediencia, la adoración son nuestros actos que agradan a Dios, la adoración es nuestra manera de pensar, que honra a Dios, que le da gloria a Dios. Es que todo lo que hagamos, lo hagamos pensando en Él y haciéndolo como para Él, dice la Biblia. La adoración es un estilo de vida que va cambiando por motivo de Dios, por amor a Dios. Eso es la verdadera adoración. El siguiente elemento que encontramos ahí es el candelabro. El candelabro que tú puedes mirar aquí, se dice que las lámparas se encendían a la hora del sacrificio vespertino y se apagaban y llenaban y despabilaban a la hora del sacrificio matutino. Esto era lo que daba la luz a ese lugar interior. Como tú recuerdas, estaba recubierto por varias capas de tela, de pieles. Entonces era un lugar que si no tuviera ese candelabro se mantendría oscuro. Así que tenían que tener el aceite adecuado, y se encendían en la tarde cuando ya todavía se oscurecía más, y se apagaban, se limpiaban a la hora del sacrificio matutino cuando ya había más iluminación. Así que este era el candelabro que daba luz. Nos representa, por supuesto, que Dios es el que nos dirige, Dios es el que nos da la luz. Jesús, pues, el sacrificio de Jesús, el amor de Jesús, es el que nos da la luz para poder saber a dónde caminar, a dónde ir, para poder tener luz en nuestra vida y tener la paz y el gozo del Señor. O lo entendemos así.
Así que para todo lo que tú tengas que hacer, si tú amas a Cristo, si tú buscas en la palabra su sabiduría y su amor, Él va a iluminar así, como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. Me guía, me dirige, me ilumina, me previene de las cosas incorrectas, me enseña por dónde debo ir. Eso es lo mismo que Cristo representa a través del candelabro. Es el que nos guía, el que nos instruye, el que nos da sabiduría, cuando tenemos una relación profunda con Él. Estamos, recuerda, hablando ya del lugar santo, un espacio más íntimo con Dios. Cuando tú estás disfrutando esta intimidad con Dios, cuando tú estás buscando a Dios por amor, este es lo que tú tienes, el acceso que tú tienes y la bendición que tú tienes, que tú recibes de parte de Dios. El siguiente lugar que vamos a estudiar es el lugar santísimo. Y vamos a ingresar ahora a este elemento. Vamos a ir allá. Permíteme un momentito. Vamos a ubicarnos en el espacio del lugar santísimo. Aquí está, la entrada al lugar santísimo. Vamos a ver cómo es este lugar para que lo podamos ver, para que lo podamos analizar, perdón. Un momentito, estoy teniendo unos detalles aquí con la presentación. Aquí está. Este es el espacio del lugar santísimo. Era la continuación de la estancia delantera. En este lugar estaba el objeto que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, es decir, el arca de la alianza o el arca del pacto. Era un lugar muy hermoso, pero era un lugar que se dice tendría que ser muy oscuro, a menos que en lo que dice la Biblia, la presencia de Dios, el fuego de Dios estuviera ahí. Era un lugar que se iluminaba por la presencia de Dios. Había un velo. Este velo, aquí está, que representaba la diferencia entre hasta dónde podía llegar la gente común, los que estaban con Dios, y hasta dónde puede entrar solamente el sumo sacerdote, hasta la parte más profunda de la presencia de Dios. Ustedes recuerdan, la Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo del templo, ya hablando del templo, este era el tabernáculo, se rasgó en dos. Fue un acto milagroso, un acto que anunció un nuevo tiempo para cada uno de nosotros. Es muy importante esto, porque representa como en ese momento, en este tiempo, solamente podía accesar el sumo sacerdote, una persona, hasta el lugar santísimo una vez al año para rociar sangre en esta parte de aquí, en este mueble, que ahorita les voy a explicar de qué se trataba y cómo se llamaba, que estaba sobre el arca del pacto o el arca de la alianza, que era el propiciatorio. Ahí rociaba sangre para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo una vez al año. Era un sacrificio muy importante. El sacerdote que entraba aquí tenía que entrar con todos los elementos de su traje perfectos, en perfectas condiciones. Tenía que haber sido purificado, tenía que estar en plena comunión con Dios. Porque si un sumo sacerdote entraba aquí y no cumplía con esos elementos, o alguien entraba ahí, dice la Biblia que era muerto. De hecho, tenía que entrar con una soga atada a su pie y tenía que entrar con unas campanitas en su traje. Cuando caminaba, las campanitas sonaban, los cascabeles, pero si dejaban de sonar, entendían que había muerto, porque no era digno de entrar a la presencia de Dios. Entonces, con la cuerda, lo jalaban. Mira qué impresionante esto. Jalaban el cuerpo y tenía que entrar otro sumo sacerdote a hacer este procedimiento. Eso era sumamente impresionante, sumamente de temor, entrar hasta ese lugar. Entonces, cuando Jesús muere, nos habla de esta oportunidad, porque se rasga el velo, de que ahora todos tenemos el acceso completo a Dios, a través de todo lo que ya vimos en el tabernáculo, a través del sacrificio de Jesús, que vimos en el primer mueble de la entrada. Jesús nos limpia a través del lavacro, que eso nos permite accesar y ser ofrecidos totalmente, como Jesús se ofreció por nosotros, como el pan de la proposición, y disfrutar de esas bendiciones de Dios. Nos permite entrar a un lugar de adoración donde nosotros aprendemos a acercarnos a Dios, donde Dios recibe nuestra adoración, esto representado en el altar del incienso, y como ahora nuestra vida es un aroma agradable delante de Dios. Y lo siguiente, como Dios nos da la bendición también de iluminarnos, de guiarnos a través de lo que representa o lo que representaba
el candelabro. Un candelabro donde había una guía perfecta de parte de Dios para nosotros. Todo representado por lo que Jesús había hecho por nosotros. Y ahora Jesús, como dice la Biblia, cuando muere, rasga el velo, se rasga el velo, demostrándonos que ahora nosotros podemos accesar a este lugar más profundo, porque Jesús fue el que hizo el sacrificio más grande y más profundo, lo que se hacía en el propiciatorio. Aquí vemos los objetos, está el arca de la alianza, que ahorita voy a hablar un poquito acerca de los objetos que tenía, y cómo ahí en el propiciatorio estaba el asiento de la misericordia, así le llamaban, que era donde recibíamos el perdón, donde el pueblo de Israel, después de que el sumo sacerdote rociaba la sangre, se decía que desde ahí fluye el perdón para todo el pueblo de Israel. Bueno, es lo que representa el sacrificio de Jesús, cumple esta parte, lo que hacía el sumo sacerdote de entrar hasta el lugar santísimo y ofrecer sobre el propiciatorio la sangre. Jesús lo hace. Él es el sumo sacerdote que ofrece su vida misma por amor de cada uno de nosotros. No importa qué tan grave y qué tan grande haya sido el pecado que hayas cometido, Jesús hace el sacrificio perfecto. Él es el Cordero que es totalmente perfecto, es decir, la persona más perfecta que vivió sobre esta tierra, que no se equivocó, que no cometió errores, que no cometió faltas y que voluntariamente se sacrificó. Eso es lo que representa. Él llevó el sacrificio, roció su propia sangre y entonces hemos recibido la salvación a través de la misericordia de Dios. Si tú recuerdas, hablamos sobre Éxodo, una cosa importante, y hablamos de hecho en Génesis. Acuérdate que estamos hablando del pacto. Tienes que, por favor, mirar los videos anteriores, las clases anteriores, para poder comprender todo lo que estoy diciendo. Dios hace un pacto primero crea a Adán y Adán y Eva caen, son imperfectos. Dios no los destruye, les da la oportunidad de vivir, los viste con pieles de animales. Él hace el primer sacrificio por amor a nosotros. Entonces, ellos empiezan un proceso de vida. Dios demuestra que no es el castigo el que va a traer la solución al ser humano. A través del diluvio se demuestra que el pecado, lo que Adán y Eva, el decidir alejarse de Dios, trae consecuencias duras, difíciles y de dolor. Ven la muerte, ven este proceso tan difícil. Así que Dios elige después de un tiempo a Abraham. Él le da una promesa, le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, a través de ti, de tu descendencia. De la descendencia de Abraham nacería Jesús. Es la bendición que vendría para nosotros. Fíjate cómo te estoy explicando todo esto para que puedas comprender cómo se aplica ahora a nuestro tiempo. Esa promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, la promesa es un nuevo estilo de vida, una nueva oportunidad de salvación, una ayuda divina para que ahora sí podamos cambiar, podamos abandonar este pecado que nos esclaviza, que nos daña, que nos afecta, que daña a los que están a nuestro alrededor. Dios promete libertarnos. Así que una vez que están en el Sinaí, una vez que han sido libertados, mira cómo ejemplifica todo esto. Ahora el pueblo de Israel ha sido libre, está iniciando un proceso de identidad con Dios. Dios les da las leyes y les da el tabernáculo, que representa todo lo que Jesús haría después. Como el sumo sacerdote entra, como te iba explicando todo este proceso, hasta que al fin el sumo sacerdote entra y ofrece la sangre para que sean perdonados los pecados de todos. Jesús hace este proceso. Al vivir una vida perfecta, una vida limpia, una vida pura, es sacrificado voluntariamente en la cruz del Calvario hasta que Él cumple todo esto y resucita al tercer día, como el sumo sacerdote, como el que nos comprende. Hebreos explica mucho de todo esto, lo que estoy diciendo. Todo el Nuevo Testamento nos da esta explicación que los profetas van anunciando más tarde, y en el Nuevo Testamento se explica. Pero te das cuenta cómo todo lo del Nuevo Testamento fue lo del Antiguo Testamento, que es lo que estamos estudiando, se va cumpliendo en Cristo Jesús. Ahora, Cristo Jesús hace ese sacrificio total y tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios, a la parte más profunda, a disfrutar, estar con Dios total y plenamente, porque Él hizo este sacrificio perfecto de amor por nosotros. Tenemos este acceso total. Y mira qué interesante los objetos que están dentro del arca. Dentro del arca se dice que estaba el maná, una muestra, un tazón del maná que el Señor les dio en el desierto. Tú recuerdas que dice la Biblia que el maná al día siguiente
El maná que guardaban se echaba a perder, se engusanaba, se podría, pero este no. Estaba dentro del arca del pacto, representando el pan de Dios. O sea, lo más absoluto de la presencia de Dios lo obtenemos de su palabra, de su ley. Mira que aquí está las tablas de la ley, la identidad que Dios les daba como pueblo y también la vara que reverdeció, la vara de Aarón, representando el sacerdocio. Como era importante este aspecto principal de un sumo sacerdote que hiciera este sacrificio de amor por nosotros, alguien perfecto totalmente. Jesús cumplió todo eso. Mira cómo todo esto representa a Jesús, nuestro pan de vida, el que nos da la sabiduría y nos dirige y cumple toda la ley y quien cumple su función de sumo sacerdote para rescatarnos y ayudarnos. Estos objetos estaban dentro del arca, aquí sobre el arca, donde están los querubines, en el área del propiciatorio, que era donde se rociaba la sangre, y ahí mismo era donde se entendía que estaba el asiento de la misericordia de Dios, donde Dios proveía para nosotros el perdón y la libertad. A causa de nuestras fallas, Dios decía, o Dios dice, yo te bendeciré y te voy a ayudar. Mira qué precioso es el mensaje que el tabernáculo nos deja en este tiempo. Como tú puedes ver, aquí está una vez más un dibujo del tabernáculo y como todo el pueblo podía acercarse y hacer este viaje, este proceso del que hemos hablado, cómo Dios permitía su presencia y podían accesar hasta lo más profundo. Hoy nosotros podemos buscar a Dios y accesar hasta lo más profundo por todo el amor y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Aquí podemos ver cómo está una división donde ellos podían encontrar todo lo que habíamos platicado ya, el altar del holocausto, la fuente de bronce o el lavacro, el acceso al lugar santísimo, candelabro, el altar del incienso, la mesa de los panes y por último el arca del pacto que estaba dentro del lugar santísimo. Y como todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo y los levitas eran los que oficiaban dentro de este lugar. Un lugar que nos recuerda el amor de Dios, el sacrificio de Dios por amor a nosotros. ¿Qué te parece? ¿Hay alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algún comentario? Me gustaría escucharlo. Ya es hora, estamos a punto de terminar. Quisiera dar algunos detalles sobre el libro de Levíticos, que era parte del plan, pero el tiempo se nos ha ido. Yo quiero agradecerte por estar en este espacio importante donde hablamos acerca de el tabernáculo. El tabernáculo, mis queridos amigos, quiero concluir esta parte de la plática con esto. El tabernáculo nos recuerda que nosotros somos imperfectos, que nosotros cometemos errores, que nosotros fallamos, pero Dios quiere ayudarnos, darnos la fuerza para ser limpios, para cambiar, para avanzar en Él. El sacrificio de Jesús ha cubierto nuestros pecados. Nosotros tenemos solamente que arrepentirnos, pedir perdón a Dios y buscarlo. Esta es la clave de la vida cristiana, buscar su presencia, buscar su amor, caminar anhelando su presencia, amándole. Si nosotros hacemos esto, Dios promete su fortaleza para nuestras vidas, ayudarnos a accesar a su bendición. Tú no puedes pretender o esperar ser una persona que esté en victoria si no estás dependiendo de Dios, si no estás buscando a Dios, si no estás anhelando a Dios, si no estás entregándote a Dios, si no estás creyendo en su amor y en su sacrificio por nosotros. Nosotros vamos a obtener la bendición de Dios cuando nosotros aceptamos su sacrificio de amor, buscamos y creemos con todo nuestro corazón su verdad. Este día yo quiero invitarte a que tú ores conmigo y le digas a Dios, Señor, quiero creerte, quiero confiar en ti, quiero agradecer tu amor, tu fidelidad por mi vida. Quiero reconocer que este sacrificio que tú hiciste por mi vida es lo mejor que me pudo haber pasado. Que no fue algo de juego, que te dolió, que tuviste que sufrir, pero lo hiciste porque me amas. Dile a Dios, yo no quiero rechazar tu sacrificio de amor. No quiero olvidarme de cuán amoroso ha sido todo lo que tú has hecho por mí. Quiero creer en ti y quiero aceptar esta bendición que me das de estar cerca de ti, de tu presencia. Aunque la puerta era muy grande, no todo el pueblo entraba si no quería. Era una cuestión voluntaria. Era una cuestión que cada uno podía hacer o no hacer.
La siguiente clase voy a hablar de Levíticos y las fiestas que ellos celebraban ahí. Esta era la idea. Dios nos quiere recordar que acercarnos a Él debe ser una celebración para nosotros, una fiesta, un disfrute, un deleite, poder venir a su presencia y gozarnos con Él. Dios nos invita a que lo hagamos creyendo en el sacrificio de amor de Jesús, aceptándolo en nuestro corazón y caminando en fe para disfrutar su presencia. Amado, tenemos una bendición profunda. Tú tienes la bendición de poder disfrutar de la presencia de Dios, acercarte a Él y disfrutar de su bendición. ¿Por qué alejarnos? ¿Por qué irnos? ¿Por qué abandonar tanto amor que Dios tuvo por nosotros y tiene por nosotros? Ora conmigo y dile, quiero estar cerca de ti. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor. Te damos muchas gracias porque tú nos estás guiando, Señor. Nos estás enseñando tu paz, tu misericordia, tu verdad. Gracias, Señor, porque todo esto que tú dejaste en el Antiguo Testamento nos está anunciando que tú fuiste el sacrificio de amor perfecto por cada uno de nosotros. Nos está recordando que aún en nuestras debilidades, en nuestra humanidad, tú quieres renovar, Señor, tu compromiso de amor con nosotros y guiarnos, fortalecernos, ayudarnos. Te damos gracias porque nos has amado de una manera maravillosa, sorprendente, inexplicable. Te damos gracias porque has luchado por nosotros, por permitirnos acercarnos a ti, permitirnos disfrutar tu amor, porque a pesar, Señor, de nuestra humanidad, tú nos recuerdas que nos amas y tú nos das la oportunidad de estar cerca de ti, nos atraes a ti. Te damos muchas gracias y te pedimos, síguenos guiando, síguenos permitiendo, Señor, disfrutar de tu amor, caminar en ti, caminar, Señor, hacia tu presencia y disfrutarte. Por favor, ayúdanos a confiar en ti y que no nos alejemos, que no nos vayamos nunca de tu amor, de tu verdad, sino que podamos habitar aquí, comprender tu palabra y ponerla por obra todo el tiempo. Te damos muchas gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de transmisión. Quiero invitarte a que nos ayudes a compartir. Quiero invitarte a que estés al pendiente de las publicaciones de Betel San Luis Potosí. Como tú sabes, el día de ayer a las 8:30 tocaba esta transmisión. Hicimos una modificación porque estamos preparando el material para, una reprogramación, perdón, el material para enviarlo a aquellas personas que lo soliciten. Si tú quieres que te enviemos apuntes de todo lo que hemos estado dando en estas clases, por favor, número uno, te invito a que veas las clases anteriores. Los apuntes no te van a servir si tú no has visto las clases. Es un complemento. Así que, por favor, mira las clases anteriores. Hay una lista de reproducción en la página de Facebook de Betel San Luis Potosí. Tú buscas en las pestañas, en la parte de arriba dice inicio, videos. En donde dice videos, le das clic y ahí te va a mandar la lista de reproducción. Ahí están los videos. Dale un poquito para abajo. Te va a mandar la lista de reproducción donde están todas las clases que llevamos hasta esta, que es la clase número 6. Es casi una hora cada clase, así que son casi 6 horas de educación bíblica que te van a ayudar, que te van a fortalecer y que te van a aclarar muchas cosas. Por favor, no te lo pierdas. Valora este tiempo, valora esto que Dios nos está regalando para que tú puedas tomar este tiempo y aprender lo que Dios quiere de tu vida, aprender cómo comprender más profundamente la Biblia, la palabra de Dios. Así que te invito a que te conectes, a que estés al pendiente de si hay alguna modificación. Si quieres esta información, si quieres este material, ya te decía, mándanos un inbox aquí a la página de Betel San Luis Potosí o puedes mandar un WhatsApp al 4448 48 42 59 y te vamos a mandar los apuntes 44 48 48 42 59 para que recibas los apuntes. Y si quieres estar en un grupo de WhatsApp donde estemos mandándote toda la información al respecto de este curso, también puedes mandarnos un inbox ahí, un WhatsApp, perdón, al número que ya te di, y te vamos a mandar también durante la semana algunos mensajes, alguna palabra de Dios que te ayude, que te oriente y que te guíe en tu caminar diario. Te mando un fuerte abrazo a nombre de nuestro pastor, el pastor Paco Díaz, a nombre de mi esposa y de mis hijos, y te agradezco que te tomes este tiempo para aprender y para crecer en Dios. No todos seguramente lo van a tomar, esto es normal, pero agradecemos a aquellas personas que se toman el tiempo para aprender más de la palabra de Dios. Que
que se toman el tiempo para crecer en Dios. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por revisar, muchas gracias por tomar nota. Que Dios te bendiga. Oramos por ti, oramos porque Dios te siga ayudando a crecer en cada área de tu vida. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos próximamente. Te recuerdo que hoy que el día de mañana, tenemos nuestras 3 reuniones en Betel San Luis Potosí, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde, reuniones presenciales. Y si no puedes estar por nuestro canal de YouTube, Betel San Luis Potosí, a las 10 de la mañana, puedes mirar la transmisión en vivo de nuestro servicio. O lo puedes mirar en otro horario, si quieres, queda guardado ahí en nuestro canal de YouTube. Un abrazo, hasta pronto.